Bueno, buen día para todos, para todas. Esta es la clase 5, el 27 de marzo, el curso de Geometría Descriptiva 1. Esto está siendo grabado el 26 de marzo, un día antes, y está siendo puesto a disposición de ustedes entonces como la clase 5 el 27 de marzo. Bueno, tenemos que seguir entonces, esta es la segunda clase grabada. La gente que se está incorporando, que está viendo este video recién, decirles que hay un video anterior para que puedan ver de qué se trata la clase anterior. Vamos entonces a empezar con la clase. Estamos entonces en Geometría Descriptiva 1, ¿sí? Que nuestro horario normal de clase es los viernes de 9:20 a 12 y a la tarde de 5:10 a 8. Clase que todavía de tarde nunca tuvimos y vamos a ver si eso se mantiene. ¿Qué vamos a hacer hoy? La idea de la clase de hoy es hablar un poco de la clase anterior. Si existen dudas y comentarios, lo importante es que me dejen sus dudas y comentarios en los foros, ¿sí? Hoy estuve hablando con el representante de la sección A, creo, si no estoy equivocada, y me comentó que habían algunas dudas y comentarios que tenían sobre los ejercicios, y le dije que el lugar para manifestar esas dudas son los foros, ¿sí? Entonces les pido que si tienen dudas o comentarios, utilicen los foros para eso. Ahí les voy explicando, y si no logran entender a través de los foros, díganme para que veamos otras formas de poder hacerlo, ¿sí? Pero si no me consultan las dudas, yo no puedo ayudarles. Vamos también a revisar la entrega 3 que hicieron hoy y vamos a tener clase nueva respecto a el contenido de recta y posiciones particulares, continuando un poco con la clase anterior también. Esto es un repaso de lo que vimos la clase pasada. Ya sabemos que las rectas son líneas de dirección constante, que las rectas pueden estar constituidas por al menos dos puntos, y la recta entonces es la línea que les une a estos dos puntos recorriendo la menor distancia. También vimos en la clase pasada lo que significan las trazas de recta. Las trazas de recta es lo que nosotros estamos ahora buscando en los ejercicios, identificando cuál es el punto de intersección que se da entre la recta y los planos de proyección. Sabemos que tenemos dos planos de proyección, un horizontal y un vertical. Por lo tanto, si la traza de recta es la intersección entre la recta y los planos de proyección, podemos tener entonces rectas horizontales y rectas verticales. Como estamos en un sistema de doble proyección, un sistema Monge, sabemos que sí o sí tenemos por cada punto, por cada objeto, por cada elemento que estemos proyectando, vamos a tener dos proyecciones, una proyección horizontal y una proyección vertical, una proyección horizontal y una proyección vertical. Entonces, esto es la traza de recta. Como eso se ve en la figura descriptiva, tenemos entonces acá una recta representada en su proyección horizontal, la misma recta en su proyección vertical, que al encontrarse con los planos de proyección, en este caso en la figura descriptiva, cuando llegan a la línea de tierra tenemos entonces una traza, en este caso esta es la traza vertical, y por el otro lado tenemos la traza horizontal de esa recta respecto a los planos de proyección. Bueno, eso ya vimos la clase pasada, así que vamos a pasar entonces. Habíamos visto ejercicio, este primer ejercicio lo habíamos resuelto en el video anterior, así que si hay dudas respecto a este ejercicio particularmente o cómo resolver, está eso en el video anterior, así que les pido que revisen. Ahí desarrollamos este ejercicio que ven acá resuelto, igual ahora vamos a volver a explicarlo, pero está resuelto en su paso a paso en el video anterior de la clase pasada. Bueno, decíamos entonces que lo que estamos buscando son trazas, entregamos las rectas y tenemos que determinar, además de las trazas, los diedros que atraviesa esa recta en particular. Teníamos entonces una recta compuesta por dos puntos, un punto A y un punto B, que tiene esta información. Entonces representamos esto en la figura descriptiva de esta manera. Tenemos el punto A, como pueden ver acá, y el punto B. Al unir las proyecciones homónimas, es decir, al unir A1 con B1 y A2 con B2, tengo entonces en este caso la proyección horizontal de la recta AB y en este caso la proyección vertical de la recta AB. Lo que nos interesa son las trazas, entonces lo que hacemos es extender esa proyección, en este caso la recta horizontal,
hasta la línea de tierra, y en este caso la proyección vertical hasta la línea de tierra. En ese punto en el que se encuentra nuestra proyección de la recta con la línea de tierra, en la figura descriptiva, y en la figura espacial cuando la recta toca los planos, tenemos las trazas. Habíamos dicho algo que es súper importante, que B1 y H2 son las proyecciones de las trazas que siempre se encuentran en la línea de tierra. Por lo tanto, si A1 y B1 representan la proyección horizontal, al tocar en la línea de tierra voy a tener también una proyección horizontal. De estas dos, la proyección horizontal es B1. Por lo tanto, si esto es A1, B1, el B1 se ubica en la línea de tierra. Vamos al otro caso entonces, proyección vertical, A2 con B2, extendemos hasta la línea de tierra, y tenemos ahí entonces la proyección vertical de la traza horizontal, que es H2. Con eso ya tenemos la mitad resuelta, pero sabemos que si tenemos una proyección horizontal, tiene que haber una proyección vertical, y si tenemos una proyección vertical, tiene que haber una proyección horizontal. Por lo tanto, tenemos que buscar dónde están B2 y H1. ¿Cómo hallamos eso? En ese punto donde toca la línea de tierra, levantamos en este caso una perpendicular hasta que se encuentre con la proyección vertical. Para eso extiendo la proyección vertical, y en ese punto quiere decir que tengo B2, que es la proyección vertical de la traza vertical. Por el otro lado, la misma cosa, tenemos entonces acá la proyección vertical de la traza horizontal, y lo que hacemos es una línea perpendicular a la línea de tierra hasta que se encuentre con la proyección horizontal, en este caso H1, que es la proyección horizontal de la traza horizontal. Con esto lo que hicimos fue representar primeramente las proyecciones de la recta, luego hallar las trazas, la traza vertical, la traza horizontal. Ya tenemos la mitad del ejercicio resuelto. Ahora nos falta saber cuáles son los diedros que atraviesan. Y para eso dijimos que íbamos a hacer, voy a borrar este de acá, dijimos que teníamos que hacer una línea auxiliar abajo de nuestra, perdón, voy a borrar. Tenemos que hacer una línea bajo nuestra línea de tierra, y lo que hacemos es utilizar, voy a cambiar de color, utilizar el punto donde tenemos nuestras trazas. Entonces lo que hacemos es extender en este punto, lo mismo la traza horizontal. Quiere decir entonces que de este límite a este límite nuestra recta está en un diedro, desde este límite hasta el infinito no sabemos está en otro diedro, y desde este límite al infinito hacia la izquierda está en otro diedro. Lo que tenemos que identificar en qué diedro está. Entonces vamos a mirar primero la recta en este segmento. Vamos a ver dónde está la proyección horizontal de la recta AB, desde la traza vertical a la traza horizontal. Vemos que la proyección horizontal se encuentra debajo de la línea de tierra, y la proyección vertical se encuentra sobre la línea de tierra, entonces sabemos que nos encontramos en el primer diedro. ¿Qué pasa acá desde la traza horizontal hacia la derecha? Vemos que ambas proyecciones, tanto proyección horizontal como vertical, están debajo de la línea de tierra, por lo tanto sabemos que estamos en el cuarto diedro. Y desde la traza vertical a la izquierda tenemos entonces como ambas proyecciones van sobre la línea de tierra, por lo tanto sabemos que está en el segundo diedro. Con eso entonces resolvemos el primer ejercicio, terminando primero las trazas de la recta y luego identificando en qué diedro se encuentran esta recta que estamos representando. Si resolvemos el ejercicio 1, el paso a paso está en el video anterior. De la misma manera, ustedes fueron resolviendo los otros ejercicios. En este caso, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Tenemos entonces en el ejercicio 2 un punto M y un punto N. El punto M se encuentra ubicado negativo 3, con una cota, con un alejamiento positivo y con una cota positiva, por lo tanto, el alejamiento queda en M1 y la cota está en M2. En esta situación, el punto N se encuentra en la posición 1, con un alejamiento también positivo, entonces va abajo la línea de tierra. Tenemos entonces N1 y una cota también positiva, por lo tanto, sobre la línea de tierra, ahí tenemos entonces N2. Siguiente paso, como les dije entonces, es unir las proyecciones. Unimos entonces M2 con N2, M1 con N1, y extendemos eso
Extendemos estas proyecciones y en el punto donde toca con la línea de tierra dijimos que teníamos las trazas. Es decir, en este punto donde la proyección horizontal toca la línea de tierra y en este punto donde la proyección vertical toca la línea de tierra. Quiere decir que en ese punto, como este es horizontal, acá va a ir B1 y como este es el vertical, quiere decir que acá va a estar H2. Dijimos que siempre son doble proyección, por lo tanto, si hay un B1, hay un B2, lo que hacemos es una línea perpendicular a la línea de tierra hasta que encuentre la proyección vertical, en ese punto está B2. Y por el otro lado lo mismo, tenemos entonces un H2, por lo tanto también hay un H1, lo que hacemos es una línea perpendicular a la línea de tierra hasta que se encuentre con la proyección vertical, y en ese punto tendríamos entonces H1. Ya determinamos las trazas de la recta entonces. Siguiente paso, determinar en qué diedro se encuentra. Hacemos una línea auxiliar bajo la línea de tierra y determinamos el punto donde hallamos las trazas, la traza vertical y la traza horizontal. Quiere decir entonces que nuestra recta, desde esta traza vertical hacia la derecha está en un diedro, desde la traza vertical a la traza horizontal nos encontramos en otro diedro, y desde la traza horizontal hacia la izquierda estamos en otro diedro. Hagamos el análisis entonces ahora. Desde la traza vertical hacia la derecha, nuestra recta se encuentra su proyección horizontal bajo la línea de tierra, su proyección vertical sobre la línea de tierra, por lo tanto se ubica en el primer diedro. En el segundo tramo, desde la traza vertical hasta la traza horizontal, vemos que ambas proyecciones se encuentran sobre la línea de tierra, por lo tanto se encuentran en el segundo diedro, y de la traza horizontal hacia la izquierda, tenemos que la traza vertical va debajo de la línea de tierra y la traza horizontal va sobre la línea de tierra, por lo tanto en el tercer diedro. Terminamos así el ejercicio 2, lo mismo hacemos en el ejercicio 3, donde tenemos un punto R y un punto S. Lo que hacemos acá es ubicar primero entonces el punto R, que se ubica en el 0, tiene un alejamiento negativo, por lo tanto va sobre la línea de tierra. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, aquí se ubica R1, y la cota es 0, por lo tanto se ubica en la línea de tierra R2. Ahora el punto S se ubica en la posición 4 respecto a la línea de tierra, entonces 1, 2, 3, 4. El alejamiento es igual a 0, por lo tanto S1 queda sobre la línea de tierra y la cota es negativa, por lo tanto va debajo de la línea de tierra, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí ubicamos S2. Siguiente paso, unimos las proyecciones que son homónimas, entonces unimos R1 con S1 y unimos R2 con S2. En este caso, las líneas ya tocan, las proyecciones ya tocan la línea de tierra, lo que podemos hacer es extender un poco más, en todo caso, pero las líneas ya tocan, ya sabemos en qué lugar de la línea de tierra se encuentran las trazas. ¿Por qué? Porque en este caso, la proyección horizontal compuesta por R1 y S1 en este punto tocan la línea de tierra, por lo tanto, si dijimos que B1 y H2 siempre en la línea de tierra, quiere decir entonces que si en este punto se encuentra la proyección horizontal con la línea de tierra, vamos a tener B1. Y en este punto donde la proyección vertical toca la línea de tierra, vamos a tener entonces H2. Siguiente paso es entonces trazar una línea perpendicular a la línea de tierra hasta encontrar la otra proyección. En este caso, si ya tenemos la proyección horizontal, encontramos en este punto la proyección vertical de B, de la traza vertical. Y aquí que ya tenemos la traza vertical de la proyección horizontal, hacemos una línea perpendicular a la línea de tierra y en el punto donde toca, donde se encuentra con la proyección horizontal, tendremos entonces H1. Hallamos de esta manera entonces las trazas de nuestra recta. Siguiente paso, determinar en qué diedro se encuentra. Para eso, una línea auxiliar, determinamos dónde están las trazas. Acá tenemos la traza vertical, acá tenemos la traza horizontal. Sabemos entonces que la recta se encuentra desde la traza vertical hacia la derecha en un diedro, ambas proyecciones debajo de la línea de tierra, por lo tanto están en el cuarto diedro. Desde la traza vertical a la traza horizontal,
vemos que la proyección horizontal está sobre la línea de tierra, la proyección vertical está debajo de la línea de tierra, entonces nos ubicamos en el tercer diedro, y desde la traza horizontal hacia la izquierda vemos que ambas proyecciones están sobre la línea de tierra, por lo tanto nos ubicamos en el segundo diedro. Terminamos así entonces los ejercicios 2 y 3. Los siguientes ejercicios, 4 y 5, tenemos también acá. De la misma manera, ubicamos en el ejercicio 4 los puntos P y Q, y los ubicamos de esta manera: alejamiento 1, cota de 3. En este caso tenemos alejamiento 3 y cota 3. Unimos las proyecciones que son homónimas. Unimos entonces, tenemos acá Q1 con P1 y Q2 con P2. Extendemos hasta la línea de tierra para determinar las trazas. Y acá pasa una situación particular. Aunque yo extienda PQ2 hasta el infinito, jamás se va a encontrar con la línea de tierra. ¿Por qué? Porque la proyección vertical de PQ, en este caso P2 y Q2, se encuentra paralela a la línea de tierra. Es decir, si yo extiendo esta línea hasta el infinito, nunca se va a tocar con la línea de tierra porque es paralela a ella. Por lo tanto, en este caso, solamente la proyección horizontal, P1 y Q1, toca la línea de tierra. Extendemos entonces hasta que toque la línea de tierra. Habíamos dicho que siempre esto, B1 y H2, siempre sobre la línea de tierra. Por lo tanto, si estamos hablando que esta es la proyección horizontal, quiere decir entonces que en este punto lo ubicamos a B1, hacemos una línea perpendicular hasta que se encuentra con la proyección vertical y ahí le encontramos a B2. Quiere decir que esta recta PQ tiene solamente una traza. En este caso la traza es vertical. Lo que hacemos es determinar entonces en qué diedro se encuentra, hacemos una línea auxiliar, vemos dónde está la traza y nos damos cuenta que desde la traza vertical a la derecha, PQ en su proyección horizontal se encuentra bajo la línea de tierra y PQ en su proyección vertical sobre la línea de tierra, por lo tanto, estamos hablando de que se encuentran en el primer diedro. Quiero hacer un ratito una pausa. Y tuve un pequeño problema con mi computadora, pero ya volví. Vamos a volver entonces a nuestra clase. Ahí volvimos. Estábamos entonces en el ejercicio 4PQ. Pasamos entonces al ejercicio 5. Tenemos dos puntos, punto C y punto D, conformando la recta CD. Nos dice que el punto C se encuentra en el punto 0, con un alejamiento positivo 4 y una cota positiva de 1. El punto D se encuentra en la posición negativo 4, con 4 de alejamiento positivo y 5 de cota positiva. Entonces lo que hacemos es unir las proyecciones homónimas de 1 con C1 y las proyecciones homónimas de C2 con D2. Lo mismo que hacemos siempre, extendemos esta proyección hasta tocar la línea de tierra. Y acá tenemos el mismo caso, parecido al caso anterior, donde una de las proyecciones, aunque yo extienda hasta el infinito, nunca va a tocar la línea de tierra, que es la proyección horizontal. ¿Por qué? Porque es paralela a la línea de tierra. En este caso también tenemos entonces solamente una traza, que se da en el punto donde una de las proyecciones toca la línea de tierra. En este caso es H2, porque B1 y H2 siempre se encuentran en la línea de tierra. Solamente las homónimas se pueden juntar. Entonces si tenemos D2, C2, quiere decir que en este punto, entre estas dos opciones, tengo el H2. De ahí entonces hago una línea perpendicular a la línea de tierra hasta encontrar a la otra proyección. En este caso se ubicaría entonces acá H1. Tenemos entonces la representación de la recta CD en sus dos proyecciones, una horizontal y una vertical, solamente con una traza, en este caso la traza horizontal. Ubicamos entonces los diedros, una recta auxiliar bajo la línea de tierra, ubicamos la traza, con ese punto determinamos el límite en donde la recta pasa de un diedro a otro diedro,
De la traza horizontal hacia la derecha tenemos entonces que ambas proyecciones se encuentran bajo la línea de tierra, cuarto diedro. Y desde la traza horizontal hacia la izquierda tenemos que la proyección horizontal se encuentra bajo la línea de tierra y la proyección vertical sobre la línea de tierra. Estamos entonces en el primer diedro. Resolvimos así entonces los ejercicios 4 y 5. A ver, perdón, el ejercicio 6 y 7, que son los dos últimos, hacemos lo mismo. Representamos los puntos, en este caso el punto F y el punto G para el ejercicio 6. Vamos entonces a dibujar. Tenemos el punto F, que está en una posición 1,5. Si este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Acá tengo el 1,5. Tiene un alejamiento negativo, por lo tanto voy a tener que irme sobre la línea de tierra. 1, 2. Ubico ahí entonces F1. Y tengo una cota positiva, es decir, ubico entonces sobre la línea de tierra también de 2. Por lo tanto, en este punto van a coincidir tanto la proyección horizontal de F como la proyección vertical de F. El siguiente punto, el punto G, se encuentra en la posición 4. Si este es el 0, 1, 2, 3, 4. Tengo un alejamiento negativo de 4, por lo tanto me voy sobre la línea de tierra. 1, 2, 3, 4. Y tengo una cota positiva de 4 también sobre la línea de tierra, es decir, en este punto coinciden G1 y G2. Siguiente paso, lo que hago es unir las proyecciones que son homónimas. En este caso voy a unir F1 con G1, y al unir F2 con G2 me doy cuenta que también las proyecciones, pues como coinciden los puntos, obviamente la proyección de la recta también coincide. Es decir, en esa línea roja tenemos coincidentes tanto proyección horizontal como proyección vertical de la recta FG. Siguiente paso que ya sabemos cómo hacer es entonces extender las proyecciones de la recta hasta que se encuentren con la línea de tierra. Bueno, entonces extendemos y extendemos. Y acá pasa lo siguiente, en ese punto, en este punto que está aquí, coincide entonces que tanto la proyección horizontal de la recta como la proyección vertical de la recta coinciden en ese punto. Habíamos dicho que siempre B1 y H2 se ubican, voy a ser pesada con eso, pero es necesario que se fijen en sus cerebros, que B1 y H2 siempre van en la línea de tierra, por lo tanto, acá van a estar coincidentes B1 y H2, porque habíamos dicho que en esta línea están coincidentes tanto proyección vertical como proyección horizontal, ¿sí? Quiere decir entonces que B1 y H2 en este caso coinciden en ese punto. El siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es entonces trazar desde ese punto una recta perpendicular a la línea de tierra hasta que se encuentre con la otra proyección. Bueno, ¿qué hago? Bueno, yo extiendo una recta perpendicular hacia arriba, no le encuentro a nadie. Extiendo una recta perpendicular hacia abajo, no le encuentro a nadie. Y eso pasa, ¿por qué? Porque les decía que ambas proyecciones se encuentran en la línea de tierra. Por lo tanto, B2 y H1 también van a coincidir en ese punto. Es decir, las cuatro proyecciones de las dos trazas que tenemos, que son la traza vertical y horizontal, coinciden en un mismo punto, en este caso en particular. Siguiente paso, entonces ya determinamos las trazas. Ahora vamos a ver en qué diedro se encuentra. Hacemos una línea auxiliar. Identificamos dónde están las trazas. En este caso, la traza vertical y horizontal coinciden. En este caso tenemos dos trazas, pero que están coincidentes en el mismo punto. Tenemos entonces que desde el punto donde están nuestras trazas, B1 y H2, desde ese punto hacia la derecha, vamos a analizar entonces que ambas proyecciones, tanto la proyección vertical de la recta como la proyección horizontal de la recta, se encuentran sobre la línea de tierra, por lo tanto estamos hablando de que se encuentran en el segundo diedro. Y desde las trazas hacia la izquierda vemos que ambas proyecciones, tanto proyección horizontal como proyección vertical, se encuentran debajo de la línea de tierra, por lo tanto en el cuarto diedro. Pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 7. Tenemos también dos puntos, el punto J ubicado en el 1,5, si este es el 0, el 1, 1,5, de un alejamiento negativo, por lo tanto va sobre la línea de tierra, y una cota positiva, por lo tanto sobre la línea de tierra, es decir, en este punto coinciden la proyección horizontal y vertical de J. J1 y J2 coincidentes en ese punto. El siguiente punto que nos interesa es el punto K, ubicado en la posición 4, 1, 2, 3, 4, tiene un alejamiento positivo de 2, 1, 2, y una cota positiva de 0,5. Ahora lo que hacemos entonces es
unir las proyecciones homónimas, entonces voy a unir J1 con K1 y voy a unir J2 con K2. Tenemos ya. Siguiente paso entonces es extender las proyecciones hasta que toquen la línea de tierra. Tengo la proyección horizontal y puedo yo extender las proyecciones, pero no hace falta extender porque sin extender nuestra proyección horizontal ya está tocando la línea de tierra en este punto que ven acá. ¿Qué hago con la proyección vertical? Extiendo y en este punto la proyección vertical toca la línea de tierra. Habíamos dicho entonces que B1 y H2 siempre en la línea de tierra. Si esta es la proyección horizontal, J1 y K1, quiere decir que en este punto tengo B1. Si esta es mi proyección horizontal, J2 con K2, quiere decir que en este punto tengo H2. Siguiente paso es identificar las otras proyecciones. Hago una recta perpendicular a la línea de tierra. Quiere decir que en este punto le voy a encontrar a B2. Y en este caso lo mismo, una recta perpendicular a la línea de tierra, quiere decir que en este punto le voy a encontrar a H1. Tengo entonces ya identificadas mis dos trazas, la traza vertical y la traza horizontal de mi recta JK. Siguiente paso, entonces, identificar en qué diedro se encuentra. Para eso tengo las trazas, la traza horizontal y la traza vertical. Vamos a analizar entonces desde la traza horizontal hacia la derecha. Vemos que ambas proyecciones, tanto proyección vertical como proyección horizontal, se encuentran debajo de la línea de tierra, por lo tanto en el cuarto diedro. Entre la traza horizontal y la traza vertical, veo que mi proyección horizontal está debajo de la línea de tierra y mi proyección vertical se encuentra sobre la línea de tierra, por lo tanto estamos hablando del primer diedro. Y desde la traza vertical hacia la izquierda veo que ambas proyecciones se encuentran sobre la línea de tierra, por lo tanto estamos hablando del segundo diedro. Con esto terminamos los ejercicios de la entrega 3. Si hay alguna duda después de la explicación de cada ejercicio sobre cómo resolverlos o por qué se resolvieron así, escríbanme al foro y yo les voy a explicar. De todas formas, ustedes están viendo hoy viernes esto. Yo en el transcurso del fin de semana voy a tratar de corregir toda la entrega 3 para que ustedes puedan tener también esas devoluciones. ¿Dónde les doy las devoluciones? En tareas donde ustedes entregan la tarea, yo abajo les comento cuál es el ejercicio que está mal y que revisen por favor el material de ejercicios resueltos para que puedan ver en qué se equivocaron, o en todo caso pueden ver el video también, este video, para resolver eso. Con eso entonces terminamos lo que sería el repaso. Ahora estamos desarrollando un contenido nuevo para ustedes, que es una continuación de lo que hablamos. Habíamos visto entonces puntos, rectas, las trazas de recta, y ahora vamos a ver, vamos a analizar que la recta puede tomar distintas posiciones en el espacio en relación a nuestros planos de proyección horizontal y vertical. Entonces vamos a identificar las posiciones particulares que puede tomar una recta. Entonces tenemos acá posiciones particulares de recta. Ahí está. Posiciones particulares de recta. Vamos a empezar entonces con el primer tipo de recta que vamos a ver. Es importante también que empiecen a fijarse que acá a la izquierda van a aparecer las características de este tipo de recta. Entonces, la recta cualquiera tiene la característica de ser oblicua. ¿Sí? Y vamos a entender por qué. ¿Cómo es una recta cualquiera? Van a ver acá a la derecha la figura espacial y en la izquierda vemos la figura descriptiva. Acuérdense que a nosotros nos interesa la figura descriptiva. Tenemos entonces nuestra recta cualquiera que tiene la característica de oblicuidad o de ser oblicua. ¿Sí? Si no saben lo que significa eso, paren el video, busquen en internet qué significa. Yo sé que tal vez hay muchas palabras que ustedes no saben, pero deberían saber, y yo no puedo parar a explicar todo, entonces es necesario que ustedes investiguen, ¿sí? Como ahora esto es digital, inclusive pueden poner en pausa y averiguar y después seguir. En la clase eso era un poco más difícil, pero véanle ese lado también. Tenemos entonces la característica de ser oblicua. La recta cualquiera cumple esa característica. ¿Por qué? Porque en la figura espacial, que vemos acá a la derecha, esta recta es oblicua en relación a los planos de proyección, tanto el vertical como el horizontal. Es decir, tenemos acá una recta cualquiera AB, compuesta por estos puntos AB, es lo azul que están viendo ahí. Y en relación a los planos de proyección,
se encuentra oblicua, es decir, no está ni paralela, no está ni perpendicular, se encuentra oblicua. ¿Sí? Está oblicua en relación a los planos de proyección, esa es su característica. ¿Cómo vemos eso en la figura descriptiva? En la figura descriptiva, las dos proyecciones de la recta, tanto la proyección horizontal como la proyección vertical de la recta cualquiera, son oblicuas a la línea de tierra también. Es decir, una recta cualquiera es oblicua, tanto en la figura espacial en relación a los planos de proyección, como también es oblicua en la figura descriptiva. Las proyecciones son oblicuas en la figura descriptiva en relación a la línea de tierra. Entonces tenemos una recta cualquiera, es aquella que es oblicua a los planos de proyección, hablando en la figura espacial, y sus proyecciones son oblicuas a la línea de tierra, hablando de la figura descriptiva. Tenemos entonces ahí el primer caso, o la primera forma, que es la recta cualquiera, la primera posición particular. Vemos el segundo caso. En este segundo caso la característica es de paralelismo. ¿Se acuerdan que ya hemos repasado en las primeras clases estos conceptos de qué es paralelo, qué es perpendicular? Bueno, la recta horizontal tiene la característica entonces de ser paralela, del paralelismo. La recta horizontal, que ese es su nombre. En la figura espacial, como pueden ver acá a la derecha, una recta horizontal es paralela al plano de proyección horizontal y oblicua al plano de proyección vertical. Entonces quiero que miren acá, estamos en la figura espacial, vemos nuestra recta que es lo azul, una recta R, que en relación al plano de proyección horizontal es paralela y en relación al plano de proyección vertical es oblicua. Se ve entonces de esta manera. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la recta R sea paralela al plano de proyección horizontal? Significa que aunque yo extienda hasta el infinito esta recta R, nunca jamás se va a encontrar con mi plano de proyección horizontal porque es paralelo a él. ¿Sí? Nunca se van a encontrar. Entonces ahí vemos, acá ya tenemos otro dato que pueden ir anotando, que acá no está anotado, pero pueden hacerlo. Vemos entonces, quiero volver al anterior. Vemos que en una recta cualquiera, si ambas proyecciones son oblicuas a la línea de tierra, eso significa que en algún punto las proyecciones van a tocar la línea de tierra, y hablando de la figura espacial, que una recta cualquiera sea oblicua a los planos de proyección implica que en algún punto va a intersectar esos planos. ¿Qué nos dice eso? Que una recta cualquiera tiene dos trazas. Como podemos ver acá. Vamos a marcar. Entonces quiere decir que acá tenemos una traza. Si este es la horizontal, quiere decir que acá tenemos B1. Y en la proyección vertical lo mismo, acá tenemos otra traza. Si este es 2, este es entonces H2. Acá tendríamos entonces H1 y acá tendríamos entonces B2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que la recta cualquiera sí o sí tiene que tener dos trazas, una vertical y una horizontal. Pasamos de nuevo, volvemos a la recta horizontal, que es donde estábamos. Decíamos entonces que podemos extender hasta el infinito esta recta, y de aún así nunca se va a tocar con el plano de proyección horizontal. Si nunca se toca con el plano de proyección horizontal, quiere decir que no tiene una traza horizontal. Por lo tanto, esta recta tiene solamente traza vertical. Entonces pueden anotar eso. A ver, una recta cualquiera tiene dos trazas. Ahora sí, tiene traza vertical y tiene traza horizontal. Una recta horizontal, por su parte, no. Volvemos a la descripción. En la figura espacial dice que una recta horizontal es una recta que es paralela al plano de proyección horizontal y oblicua al plano de proyección vertical. En la figura descriptiva, ¿cómo vemos esto? La proyección vertical es paralela a la línea de tierra y la horizontal es oblicua en relación a la línea de tierra y se ve en verdadera magnitud. Aparece acá un concepto nuevo. ¿Qué es la verdadera magnitud? Es el verdadero tamaño que tiene ese objeto. Sí, como pueden ver acá en la figura espacial, van a ver de que si mi recta mide 1, vamos a suponer que mide 1 metro, al proyectarse esto en el plano de proyección horizontal, al estar paralelo, quiere decir que la proyección horizontal va a medir 1 también. ¿Sí? Porque al ser ortogonal va a tener la misma medida. Va a bajar acá al punto
y acá el punto va a tener la misma medida, es decir, la verdadera magnitud. Sin embargo, en la proyección vertical no se va a ver en su verdadera magnitud. ¿Por qué? Voy a borrar este. ¿Por qué no se va a ver en su verdadera magnitud? Porque en este punto que toca el plano de proyección vertical, no hace falta mover, de acá hacemos una línea perpendicular al plano de proyección y nuestra proyección vertical es solamente esto, mide menos que 1. Y eso pasa ¿por qué? Porque la recta está oblicua en relación a ese plano de proyección. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la recta o cualquier objeto que ustedes van a representar en el espacio, al estar paralelo a alguno de los planos de proyección, se va a representar su verdadera dimensión o verdadera magnitud. En este caso, nuestra recta R es paralela al plano de proyección horizontal. Quiere decir que la proyección horizontal de esta recta se va a ver en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque está paralela a ese plano. ¿Sí? Bueno, volvemos entonces a la descripción. Decimos entonces que en la figura descriptiva la proyección vertical es paralela a la línea de tierra, que es este R2, este R2 que vemos acá en la figura espacial, y la proyección horizontal es oblicua a la línea de tierra y se ve en verdadera magnitud, que es R1, esto que vemos acá, y se ve en verdadera magnitud porque la recta está en la figura espacial, porque la recta está paralela al plano de proyección horizontal. Quiere decir eso entonces que una recta horizontal tiene solamente una traza. Si esta es la proyección horizontal, quiere decir que este es B1, por lo tanto este es B2. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos traza horizontal. Esto podemos ver también acá en la figura espacial. Acá tenemos acá tenemos B1, que es la traza vertical en su proyección horizontal, y acá tenemos B2, que es la traza vertical en su proyección vertical. B2, en este punto. Es decir, no tenemos traza horizontal. ¿Por qué? Porque nuestra recta nunca toca el plano de proyección horizontal. Por lo tanto, la recta horizontal tiene solamente una traza, y esta traza es vertical. Ahí nos movimos de página sin querer. Ahí, no, ahí. Entonces quiere decir que la recta horizontal tiene solamente una traza y esta traza es la traza vertical. Pasamos a el siguiente, voy a borrar estas anotaciones. Pasamos a la siguiente posición. Es la recta frontal. La recta frontal también tiene la característica de paralelismo, al igual que la recta horizontal. Tenemos entonces la recta frontal, que tiene también la característica de paralelismo. La recta frontal en la figura espacial es paralela al plano de proyección vertical y oblicua al plano de proyección horizontal, es decir, es opuesta a la recta horizontal. Es el caso contrario. ¿Cómo es la figura espacial entonces? Es una recta que es paralela al plano de proyección vertical, es decir, aunque yo extienda mi recta frontal hasta el infinito, nunca le va a tocar al plano de proyección vertical. Y en relación al plano de proyección horizontal es oblicuo, por lo tanto en un punto sí le va a tocar. Vamos esto a la figura descriptiva. ¿Cómo vemos esto? La proyección horizontal es paralela a la línea de tierra y la proyección vertical es oblicua a la línea de tierra y se ve en verdadera magnitud. Les decía que este es el caso contrario. Entonces, ¿cuál es la situación que vemos acá? Vemos una recta F que es paralela al plano de proyección vertical, por lo tanto nunca lo va a tocar, y es oblicua al plano de proyección vertical, por lo tanto sí va a tocar el plano de proyección vertical. Esto nos dice que tenemos entonces una sola recta. Si vamos de nuevo a la figura, quedémonos en la figura espacial, ¿por qué vemos la proyección vertical en verdadera magnitud? ¿Por qué? Porque está paralelo al plano de proyección vertical. Al estar paralelo, lo vamos a ver entonces en su verdadera magnitud. Nos vamos a la figura descriptiva. Tenemos entonces la proyección horizontal que es paralela a la línea de tierra y la proyección vertical que es oblicua y se ve en verdadera magnitud, por lo que vimos acá que es paralelo.
Y tenemos entonces solamente una traza. ¿Por qué solamente una traza? Porque al extender la proyección vertical, tocamos la línea de tierra, y si yo extiendo la proyección horizontal, nunca va a tocar la línea de tierra. Eso vemos también acá en la figura espacial. Aunque yo extienda la recta, nunca va a tocar el plano de proyección vertical. Esto significa que si yo siempre tengo B1 y H2 siempre tengo B1 y H2 en la línea de tierra, esto significa que si esto es F2 o proyección vertical, este punto es H2. Si ese punto es H2, yo trazo acá una perpendicular, en este punto voy a tener entonces H1. ¿Qué me dice eso? Que mi recta frontal tiene solamente una traza y esta traza es horizontal. Podemos ver eso en la figura espacial. Tenemos una recta F que solamente toca el plano de proyección horizontal, es decir, solamente tiene traza horizontal. Entonces quiere decir que acá en este punto voy a tener H2 y en este punto coincide, en este punto que está acá, voy a tener H1. Tenemos entonces así una recta frontal que tiene característica de paralelismo. En este caso, la recta frontal en la figura espacial es paralela al plano de proyección vertical y oblicua al horizontal. Y en la figura descriptiva, la proyección horizontal de la recta frontal es paralela a la línea de tierra y la proyección vertical es oblicua a la línea de tierra y la vemos en verdadera magnitud. Tenemos entonces así el caso de la recta frontal. Pasamos al siguiente caso, que es la recta fronto horizontal, el cuarto caso, que también tiene la característica de paralelismo. ¿Cómo es la recta fronto horizontal? La recta fronto horizontal en la figura espacial es paralela a ambos planos de proyección, tanto al vertical como al horizontal. Tenemos entonces acá una recta S, que es nuestro ejemplo de recta fronto horizontal, que es paralela tanto al plano de proyección vertical como al plano de proyección horizontal. Esa es la característica de la recta S. ¿Cómo vemos eso en la figura descriptiva? Ambas proyecciones, tanto vertical como horizontal, son paralelas a la línea de tierra y se ven en verdadera magnitud. Es decir, tanto en S1, que es proyección horizontal, como en S2, que es proyección vertical, yo puedo ver la verdadera dimensión, la verdadera magnitud, realmente cuánto mide esa recta. Entonces puedo ver. ¿Y por qué pasa eso? Porque es paralelo, la recta es paralela tanto al plano de proyección horizontal y también es paralela al plano de proyección vertical. ¿Qué pasa acá con las trazas? En este caso, eso no bien anoté, tenemos entonces una traza y esta traza es horizontal, en el caso de la recta frontal. Volvemos a la recta frontal horizontal. ¿Qué pasa acá con las trazas? No hay trazas. Cero trazas. Cero trazas. La recta frontal horizontal no tiene trazas. No tiene trazas, ¿por qué? Porque aunque yo extienda hasta el infinito una recta S, aunque yo extienda hasta el infinito, nunca va a tocar los planos de proyección porque es paralela a ambos planos de proyección. Repetimos entonces, la recta frontal horizontal, su característica es de paralelismo. ¿Por qué? Porque en la figura espacial es paralela a ambos planos de proyección y en la figura descriptiva ambas proyecciones, tanto proyección horizontal como proyección vertical, son paralelas a la línea de tierra. Tenemos entonces sí la cuarta posición particular. Nos vamos a la quinta posición particular. La característica de esta es la perpendicularidad. Es decir, la recta vertical, su característica es la perpendicularidad. ¿A qué? Ahí veremos. En la figura espacial, la recta vertical es perpendicular al plano de proyección horizontal. Imagínense que el plano de proyección horizontal es el piso y que el plano de proyección vertical es la pared. Entonces la recta R puede representar, por ejemplo, una columna. ¿Sí? Una columna puede representar en el espacio que ustedes conocen una recta vertical. Entonces en la figura espacial tenemos que las rectas verticales son perpendiculares al plano de proyección horizontal, como una columna. ¿Cómo vemos esto en la figura descriptiva?
En la figura descriptiva, la proyección vertical es perpendicular a la línea de tierra y se ve en verdadera magnitud, y la proyección horizontal se reduce a un punto. ¿Por qué pasa eso? Volvamos a la figura espacial. Decíamos entonces que es como una columna, ¿sí? Quiere decir entonces que su proyección vertical, entonces trazamos una línea proyectante, tenemos acá entonces la proyección vertical de la recta R, que es nuestra recta vertical. Vemos entonces que la proyección vertical de R se va a ver en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque la recta R, que es vertical, es paralela al plano de proyección vertical al ser perpendicular al plano de proyección horizontal. Entonces, si la recta R es perpendicular al plano de proyección horizontal, quiere decir que su proyección vertical se va a reducir a un punto. Quiero que se imaginen bien esto. ¿Por qué se va a reducir a un punto? Porque al pasar la línea proyectante por R y llegar acá, esto se reduce solamente a un punto. Sin embargo, en la proyección vertical, pasamos una línea proyectante por acá, pasamos otra por acá, y tenemos como resultado una recta, que es la proyección vertical, que se ve en verdadera magnitud por estar paralela. Y la proyección horizontal se reduce a un punto. Tenemos entonces en la figura espacial la recta R como una columna, y en la figura descriptiva vemos su proyección vertical en verdadera magnitud, y su proyección horizontal se reduce a un punto. ¿Qué pasa con las trazas? En este caso entonces, extendemos, dice el procedimiento para poder hacer y determinar las trazas, dice que una vez que determinamos las proyecciones de nuestra recta, en este caso R1 y R2, tenemos que extender las proyecciones hasta tocar la línea de tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Extendemos. La proyección vertical yo extiendo hasta la línea de tierra, y la proyección vertical no puedo extender porque es un punto. Y se preguntarán, ¿por qué no puedo extender si es un punto? Porque quiero que vayan a la definición de punto. Un punto no tiene largo, no tiene ancho, es solamente una posición. Por lo tanto, yo no puedo extender el punto R1 sin que deje de ser un punto. Si yo lo extiendo, se va a convertir en una recta. Quiere decir entonces que solamente en este caso puedo extender la proyección vertical, que es R2. Habíamos dicho que B1 y H2 siempre en la línea de tierra. Por lo tanto, si esto es R2, este punto representa H2, hago una línea perpendicular a la línea de tierra hasta encontrar con la otra proyección. En este caso, la otra proyección es un punto, el punto R1. Eso significa que en R1 va a coincidir también H1. ¿Por qué? Porque si tengo H2, tengo que tener un H1. ¿Qué significa esto? Que la recta vertical tiene solamente una traza. Y esta traza es una traza horizontal. ¿Cómo vemos eso en la figura espacial? Tenemos nuestra recta R, que al tocar el plano de proyección horizontal, la proyección horizontal se reduce a un punto, y en ese punto también coincide la traza horizontal. ¿Por qué? Porque la recta toca el plano y en ese punto tenemos la traza horizontal. ¿Va a tener traza vertical? No, no va a tener traza vertical, porque yo al extender, como les dije, esta recta al infinito nunca va a tocar el plano de proyección vertical, porque es perpendicular al horizontal, y el horizontal y el vertical están a 90 grados. Se encuentran en un ángulo de 90 grados, por lo tanto, nunca una recta vertical va a poder tocar el plano de proyección vertical, por lo tanto, no tiene traza vertical, tiene solamente traza horizontal. Vamos al siguiente caso, que es la recta de punta. Su característica también es que es perpendicular, es decir, su característica también es la perpendicularidad. Tenemos entonces una recta de punta, que es esta que ven acá. En la figura espacial, la recta de punta es perpendicular al plano de proyección vertical. Entonces tenemos una recta de punta, en este caso llamada S. Lo que hacemos es entonces, dice acá que es perpendicular al plano de proyección vertical. Eso significa que se encuentra con el plano de proyección vertical a 90 grados. Necesariamente porque estamos en un sistema
de doble proyección ortogonal, que eso implica un plano de proyección vertical y otro plano de proyección horizontal que se encuentran de manera perpendicular a 90 grados. Eso significa que si estamos perpendiculares al plano de proyección vertical, estamos paralelos al plano de proyección horizontal. Es decir, el caso contrario a la recta vertical. Son contrarios. El vertical es perpendicular al plano de proyección horizontal y la recta de punta es perpendicular al plano de proyección vertical. Como vemos esto en la figura descriptiva, la proyección horizontal es perpendicular a la línea de tierra y se ve en verdadera magnitud, y la proyección vertical se reduce a un punto. Entonces pasa lo mismo o algo parecido a lo que pasa en el caso anterior, ¿verdad? Tenemos entonces una recta S, imagínense una viga. Si las rectas verticales son columnas, las rectas de punta son vigas. Tenemos entonces una viga o una recta S que es paralela al plano de proyección horizontal y es perpendicular al plano de proyección vertical. Por lo tanto, yo hago pasar por la recta S líneas proyectantes para poder proyectarla en el plano de proyección horizontal y ahí tener S1. Y ahí tengo la verdadera magnitud de la recta, su verdadera dimensión, su real tamaño en la proyección horizontal. ¿Por qué? Porque la recta S es paralela al plano de proyección horizontal. Por lo tanto, la proyección horizontal va a estar en verdadera magnitud. Y al estar paralela al plano de proyección horizontal, necesariamente está perpendicular al plano de proyección vertical. Por lo tanto, en ese punto donde la recta S toca el plano de proyección vertical, en ese punto tengo la proyección vertical que se reduce a un punto. Leamos entonces qué dice la figura descriptiva. La proyección horizontal es perpendicular a la línea de tierra y se ve en verdadera magnitud, y la proyección vertical se reduce a un punto. Representado de esta manera entonces. Una proyección horizontal que es perpendicular a la línea de tierra, que se ve en verdadera magnitud, y un punto S, que es la proyección vertical de la recta S. ¿Qué pasa con la traza entonces en este caso? También tenemos solamente una traza. ¿Por qué? Extendemos la proyección horizontal hasta la línea de tierra y en ese punto encontraríamos a B1, ¿sí? Horizontal con horizontal, B1. Trazamos por ese punto una recta perpendicular a la línea de tierra hasta encontrar la proyección vertical. En este punto encontramos la proyección vertical, quiere decir que B2 es coincidente con S2, que es un punto. Como habíamos dicho, no podemos extender en este caso la proyección vertical hasta la línea de tierra porque al extenderla va a dejar de ser un punto y se va a convertir en una línea. Y lo que nosotros tenemos que hacer es extender las proyecciones hasta encontrar la línea de tierra. Como es un punto, el punto no se puede extender, por lo tanto, la proyección horizontal en este caso, que se reduce a un punto, no puede extenderse. En ese caso tenemos, al igual que el caso anterior, solamente una traza. Eso podemos ver en la figura espacial. Al estar paralelo al plano de proyección horizontal, ya sabemos que entonces nunca va a encontrarse con ese plano, por lo tanto nunca va a tener una recta de punta, no puede tener una traza horizontal, solamente una traza vertical. Por lo tanto, nuestra recta de punta tiene solamente una traza y esta traza es vertical. Opuesto al caso anterior, entonces la recta vertical y de punta son opuestas. Pasamos al siguiente y último caso, son 7 casos o 7 posiciones. Tenemos entonces la recta de perfil. ¿Cómo es la recta de perfil? La recta de perfil es aquella que en la figura espacial puede estar contenida en un plano que es perpendicular, a un plano que es perpendicular a ambos planos de proyección. Como eso vemos en la figura espacial, es lo que vemos acá. Tenemos entonces el plano de proyección vertical, el plano de proyección horizontal, que se encuentran a 90 grados, y tenemos una recta de perfil. Como yo sé que es una recta de perfil? Porque la recta está contenida, está dentro de un plano, que este plano es perpendicular a los planos de proyección. Es decir, esto gris que ustedes ven acá, que es el plano auxiliar de proyección, donde está contenida la recta de perfil, podemos llamarle plano de perfil. En ese plano está contenida la recta de perfil. Entonces, en la figura espacial, la recta de perfil es aquella que puede estar contenida
en un plano que es perpendicular a ambos planos de proyección, también llamada la tercera proyección. ¿Cómo vemos eso en la figura descriptiva? Vemos que ambas proyecciones son perpendiculares a la línea de tierra. ¿Cómo pasa esto? Si estamos en la figura espacial y nuestra recta Q está compuesta por un punto A y un punto B, que están en el espacio. Al conformar el punto A y el punto B, obtengo yo la recta Q, que es la que ven acá. Y esta recta Q está contenida en este plano auxiliar de proyección, que a su vez es perpendicular a ambos planos de proyección. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que se hacen las proyecciones? Por los puntos que componen esta recta, yo hago pasar líneas proyectantes que son perpendiculares a los planos de proyección. Entonces, por este punto A, yo paso una línea proyectante perpendicular al plano de proyección horizontal, y por el punto B, otra línea proyectante perpendicular al plano de proyección horizontal. Y allí tengo entonces la proyección vertical de Q2. ¿Qué es Q2, verdad? Acá, porque acá va a estar A2 y acá está B2. Ahora en el plano de proyección vertical, lo mismo. Por el punto A, una línea proyectante. Y por el punto B, otra línea proyectante perpendicular al plano de proyección horizontal. Quiere decir entonces que acá tengo A1 y acá tengo B1. Al unir A1 con B1 tengo Q1, que es la proyección horizontal de Q. ¿Cómo vemos eso entonces? En la figura descriptiva vemos cómo Q1 y Q2 son perpendiculares a la línea de tierra. Ahora se preguntarán ustedes qué pasa con la traza. ¿Cómo ubicamos la traza en este caso? En un caso donde la recta es perpendicular a esos planos de proyección. Entonces, en ese caso hay una técnica especial para poder determinar las trazas de rectas de perfil. Sí, que vamos a ver, no recuerdo si le puse en los ejercicios, déjenme mirar. Voy a mirar si le puse en los ejercicios para explicarles. Sí, tenemos. Les voy a pedir que más adelante les voy a explicar, yo creo que les voy a explicar en otro video la recta de perfil porque tiene un procedimiento particular, no es de la misma forma como hallamos en las otras posiciones de recta. Las rectas de perfil, como vieron, son particulares, por lo tanto tienen una forma particular de hallar sus trazas. Sí, entonces para eso les voy a hacer otro video donde les voy a explicar solamente eso. Vamos a dejar mientras hasta ahí la recta de perfil entonces, que es aquella que está ubicada o que puede ser contenida en ambos planos de, en ambos planos de proyección. Y en la figura descriptiva, ambas proyecciones, tanto vertical como horizontal, son perpendiculares a la línea de tierra. Tenemos entonces sí la recta de perfil, cuya característica es también la perpendicularidad. Antes de pasar a condiciones particulares, me gustaría que repasemos cuáles son las posiciones particulares que ya vimos. Tenemos entonces rectas cualquiera que tienen la característica de ser oblicuas, ¿sí? Tienen la característica de ser oblicuas en la figura espacial a ambos planos de proyección, y en la figura descriptiva sus proyecciones vertical y horizontal son oblicuos a la línea de tierra. Posición 1. Posición 2, característica de paralelismo. En este caso tenemos a la recta horizontal, que en la figura espacial es paralela al plano de proyección horizontal y oblicua al plano de proyección vertical. Y en la figura descriptiva, la proyección vertical es paralela a la línea de tierra y la proyección horizontal es oblicua y se ve en verdadera magnitud. El tercer caso, la tercera posición, también con la característica de paralelismo, es la recta frontal. En la figura espacial, una recta frontal es paralela al plano de proyección vertical y es oblicua al plano de proyección horizontal. Y en la figura descriptiva, la proyección horizontal es paralela a la línea de tierra y la proyección vertical oblicua a la línea de tierra y se ve en verdadera magnitud. La recta fronto-horizontal también forma parte de las características de paralelismo. La recta fronto-horizontal en la figura espacial es paralela a ambos planos de proyección, y en la figura descriptiva sus proyecciones vertical y horizontal también son paralelas a la línea de tierra y se ven en verdadera magnitud. En este caso no tenemos trazas.
Luego tenemos la quinta posición particular, que tiene la característica de perpendicularidad, es decir, son perpendiculares. En este caso, la recta vertical en la figura espacial es perpendicular al plano de proyección horizontal y paralela al vertical. Y en la figura descriptiva, la proyección vertical es perpendicular a la línea de tierra y se ve en verdadera magnitud, y la proyección horizontal se reduce a un punto. La sexta posición, también con la característica perpendicularidad, tenemos una recta de punta. En la figura espacial, las rectas de punta son perpendiculares al plano de proyección vertical y paralelas al plano de proyección horizontal. Y en la figura descriptiva, la proyección horizontal es perpendicular a la línea de tierra y se ve en verdadera magnitud, y la proyección vertical se reduce a un punto. Y la última posición particular, que son las rectas de perfil. En la figura espacial, una recta de perfil es aquella que puede estar contenida en un plano perpendicular a ambos planos de proyección, conocido como plano auxiliar de proyección, o conocido también como la tercera proyección. En la figura descriptiva, ambas proyecciones, tanto vertical como horizontal, son perpendiculares a la línea de tierra. Ahora pasamos a las condiciones particulares que se pueden dar. Primera condición particular, ¿cuándo dos rectas son concurrentes? Cuando dos rectas son concurrentes, cuando el punto de intersección de las mismas se encuentra sobre la misma línea proyectante perpendicular a la línea de tierra. ¿Qué significa esto? Queremos saber si realmente las rectas S y P se cruzan y son concurrentes, concurren en un punto. En este caso, la recta S y la recta F concurren en el punto P o se encuentran en el punto P. Bueno, entonces cuando estamos en la figura descriptiva, la pregunta es, ¿cómo yo sé o cómo yo me doy cuenta cuando estas rectas son concurrentes? ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta de eso? Cuando el punto de intersección, en este caso P, se encuentra sobre la misma línea proyectante perpendicular a la línea de tierra. Vamos a hacer un ejemplo de lo que no es. Vamos a hacer un ejemplo de lo que no es. Supónganse que tenemos, aquí tenemos la recta S2, S2, y en este lado tenemos la recta F2. Si estos son F2 y S2, quiere decir que en este punto que vemos acá, vamos a tener P2, que sea mi P, P2 que es el punto de intersección de estas proyecciones. Si este es 2, 2, este también va a ser 2, es decir, proyecciones verticales. Bueno, ¿qué pasa? Entonces tenemos acá S1 y acá tenemos F1. Por lo tanto, en este punto tenemos P1. La pregunta es, en este ejemplo que yo di, ¿son concurrentes o no las rectas? No lo son. ¿Por qué no lo son? Porque los puntos de intersección no coinciden en la línea de tierra. Como ven ahí, entonces tenemos que P2 y P1 no coinciden como sí coinciden en este ejemplo que está acá. Entonces estas no son concurrentes. Estos son ejemplos de lo que no son. Otro caso en lo que se puede dar que no son concurrentes. Supónganse, tenemos aquí y aquí, a ver, van a coincidir. Pero ¿qué pasa acá? En esta situación parece que sí coinciden, pero en realidad hay un detalle que tiene que ver con las proyecciones. En este caso, vemos que se cruzan S1 con F2. Es decir, este punto que está acá no es ningún punto que forma parte de la graficación. ¿Por qué? Porque esta es una proyección horizontal y esta es una proyección vertical. Es decir, acá no se puede dar un punto P2 como en este caso. ¿No? Porque estas dos rectas no se están cruzando en realidad. Solamente como nosotros tenemos que doblar el librito, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la figura espacial para pasar la figura descriptiva es como doblar?
Solamente por eso se va a dar esta situación, pero no significa que están en el mismo diedro ni que son concurrentes. Entonces, a pesar de que se cruzan las rectas y el punto P coinciden, en este caso tampoco son concurrentes porque las que se cruzan no son homónimas. S1 con F2 y S2 con F1 se cruzan y coinciden los puntos, pero esos puntos no son puntos de intersección de proyecciones, como en este caso sí se da. Entonces ahí les di dos ejemplos en los que, en qué caso se puede dar una confusión respecto a que las rectas son o no concurrentes. Entonces lo que a nosotros nos interesa, cuando dos rectas son concurrentes en el espacio, es decir, cómo yo puedo darme cuenta en la figura descriptiva que estas dos rectas que están en el espacio realmente son concurrentes, realmente se encuentran en un punto. Cuando en la figura descriptiva, al cruzarse las proyecciones homónimas, generan puntos de intersección que coinciden en el mismo punto en la línea de tierra sobre la misma línea proyectante. Entonces ahí yo sé que estas rectas son concurrentes. Pasamos a la siguiente condición. Cuando dos rectas son paralelas, ¿cómo yo me puedo dar en la figura descriptiva, cómo me puedo dar cuenta de que las rectas son paralelas en el espacio? Cuando las proyecciones homónimas son paralelas entre sí. ¿Y cuando son paralelas? Cuando no se intersectan y tienen la misma dirección. Entonces, para que yo me dé cuenta que las rectas S y M que están en el espacio, para que yo me dé cuenta que son paralelas, en la figura descriptiva, tanto proyecciones verticales como proyecciones horizontales deben ser paralelas entre sí, las homónimas. Es decir, a mí me interesa que S2 con, S2 con M2 sean paralelas, S1 con M1 sean paralelas. Eso es lo que me interesa. Y en la siguiente condición, ¿cómo sabemos cuando una recta de perfil es paralela? Cuando se trata de rectas de perfil, la recta del paralelismo solo se cumple si las dos rectas son paralelas en la tercera proyección. Es decir, a mí no me interesa tanto lo que va a pasar acá en la figura descriptiva con estas dos proyecciones, sino también debe ser paralela en la tercera proyección, que es esta tercera forma o esta otra forma que les voy a explicar en otro video de cómo hallar las trazas de las rectas de perfil. ¿Sí? Que eso les voy a explicar en otro video porque tiene un procedimiento. Voy a tener que usar acá la pizarra, entonces voy a dejar para otro video siguiente a este. Teníamos entonces, quiero volver para repasar, teníamos entonces 7 posiciones particulares que tienen 3 características. Características oblicuidad, características de paralelismo y características de perpendicularidad. Dentro de las características de oblicuidad o ser oblicuas tenemos a la recta cualquiera. Dentro de las características de paralelismo está la recta horizontal, la recta frontal y la recta frontohorizontal. Y dentro de las características de perpendicularidad tenemos la recta vertical, la recta de punta y la recta de perfil. Tenemos entonces 7 posiciones particulares. Se dan condiciones particulares. ¿Cómo sabemos cuando dos rectas son concurrentes observando solamente la figura descriptiva? ¿Cómo sabemos cuando dos rectas son paralelas observando la figura descriptiva? ¿Y cómo sabemos en el caso de una recta de perfil que estas rectas sean paralelas o no? Esto vamos a practicar en unos ejercicios. Lo que yo voy a hacer es cortar este video acá, que tiene que ver un poco con la explicación de esto, y en el siguiente video lo que voy a hacer es hacer un ejercicio. En este caso voy a hacer con ustedes el ejercicio 8 y voy a hacer con ustedes una recta de perfil como ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a hacer un siguiente video donde vamos a trazar, vamos a hacer el ejercicio 8 y vamos a hacer el ejercicio 12. El 8 y el 12 en el siguiente video. Así que eso, cortamos este video hasta acá, que corresponde, ahí se puede ver, a la clase 5 del 27 de marzo. Este es el primer video y voy a hacer ahora un segundo video donde voy a explicar el ejercicio 8 y el ejercicio 12.